explorar el nervio auditivo o el octavo par, que tiene dos componentes, tiene un componente coclear y un componente vestibular. El componente coclear es el que se refiere al de la audición. Para evaluar el componente coclear, nosotros debemos realizar dos pruebas, la prueba de Weber y la de Ginet, que para su realización necesitamos un diapasón. En la prueba de Weber nosotros determinamos el oído que escucha menos por la vía aérea. ¿Qué hacemos? Se coloca el diapasón en el vértice del cráneo, hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos en el vértice y le preguntamos con qué oído escucha mejor. En cambio, en la prueba de Riné ponemos el diapasón delante del conducto auditivo externo con una intensidad comparable con la que se produce al ponerlo en la apófisis mastoidea del mismo lado. Consideramos negativa la prueba, es decir, cuando el paciente no percibe la vibración y estamos, definimos que se trata de una hipoacusia sensorio-neuronal y es positiva cuando la hipoacusia es conductiva. Es decir, si nosotros ponemos el diapasón delante del conducto auditivo externo y el paciente escucha, quiere decir que toda la vía aérea está normal, está conduciendo el sonido adecuadamente. Y si ponemos el diapasón en ese mismo lado del oído, por ejemplo, el oído derecho, y se pierde antes la vía aérea, antes que la vía ósea, quiere decir que el problema es más bien del nervio, es decir, si percibe por más tiempo la vibración por el hueso, el que está alterado es la vía aérea. Por el contrario, si se pierde más pronto la vía ósea, es decir, cuando el diapasón se pone en el vértice y se mantiene más tiempo la percepción de la vía aérea, la alteración se encuentra más bien en el nervio. Esa es la hipoacusia sensorio-neuronal. Entonces, los hallazgos que vamos a tener en la exploración de este nervio son la hipoacusia conductiva cuando hay problema en la vía aérea, es decir, conducto auditivo externo y medio, que puede ser por problema de membrana, por un tapón ceruminoso o por artrosis, es decir, esclerosis de las articulaciones de los huesecillos del oído medio. En cambio, la hipoacusia sensorio-neuronal no hay percepción del sonido debido a que el nervio acústico no está transmitiendo toda la información vibratoria del oído medio y externo. Otra forma un poco más sencilla para evaluar el componente coclear es poner frente al paciente, es decir, delante del conducto auditivo externo, un reloj con tic-tac, un reloj clásico, y hacerle escuchar y es preguntarle si el paciente está escuchando y si escucha de la misma forma, a la misma intensidad en el lado derecho y el izquierdo. Estas son diapositivas para demostrar cómo se hacen ambas pruebas, una la de Weber y la de la derecha es la de Riné. El componente vestibular, cuya exploración clínica se reduce simplemente al estudio de la motilidad conjugada de los ojos, es decir, en la búsqueda del nistagmo. ¿Cómo hacemos esto? Sin mover la cabeza, es decir, con la cabeza fija, le pedimos al paciente que mueva los ojos hacia el extremo derecho y al extremo izquierdo de su mirada, del campo visual. Y en ambos casos debemos observar si hay una oscilación que no termina. En la mirada extrema hay un nistagmo de acomodación, es decir, es probable que haya ese movimiento oscilatorio por unos segundos que luego se limita. Ese es un nistagmo funcional, o de acomodación. Pero si este nistagmo persiste después de unos segundos, ya lo podemos considerar como un nistagmo patológico. El nistagmo siempre es patológico.
La exploración del noveno y décimo pares, que son el glosofaringio y el neumogástrico, los hacemos en conjunto ya que comparten la inervación de las estructuras bajas, es decir, de la región orofaringea. ¿En qué consiste? Hacemos primero un examen del velo del paladar, le pedimos al paciente que abra la boca y observamos si hay asimetría al hacer pronunciar la palabra A. En esta circunstancia, los dos lados del velo del paladar deben contraerse o deben ascender de manera simétrica. Observamos la úvula y la úvula debe estar situada simétricamente, es decir, al medio. No debe haber desviaciones. Y le pedimos al paciente que degluta su saliva para ver si asciende y desciende el cartílago tiroides. Luego, estimulamos el reflejo faríngeo con un bajalenguas. El reflejo faríngeo lo que va a generar y el reflejo nauseoso lo que van a generar, en el caso del faríngeo, va a ocasionar tos y en el nauseoso va a ocasionar ganas de vomitar, ¿no? O sea, un estado nauseoso. El reflejo oculocardíaco, que habitualmente no lo realizamos, y el examen de las cuerdas vocales, que tampoco lo realizamos, pero que es parte de la integridad de la función de estos pares craneales. Normalmente debemos ver a través del examen con qué es lo que a veces hacen, o más bien lo que hacen los otorrinolaringólogos con el espejo frontal, y tenemos que ver además jalando la lengua, traccionando hacia adelante, y con el espejo en el fondo de la faringe. Observamos si las cuerdas vocales están simétricas y si las dos se tensan de manera conjunta al momento de hablar. Pero además, otra forma de evaluar las cuerdas vocales es escuchando el tono de voz del paciente. Podemos nosotros darnos cuenta perfectamente si hay una voz ronca cuando la voz del paciente no tiene el tono habitual, está más enronquecida o más lenta, o a medida que habla se va apagando el tono de voz del paciente. O el mismo paciente nos dice, está ronca mi voz hace un tiempo. A veces puede suceder que paraliza uno de los lados de las cuerdas vocales y eso nos está hablando de que hay una alteración o una disfunción del glosofaringio. El nervio espinal o 11º par craneal evalúa, hemos dicho que es un nervio motor, evalúa la función del esternocleidomastoideo y del trapecio. Primero debemos observar al paciente si tiene alguna atrofia, si hay caída de uno de los dos hombros o si hay cambios en las escápulas. A veces una de las escápulas asciende respecto a la otra como producto de esta debilidad. Examinamos la motilidad haciendo levantar los hombros y rotar la cabeza a ambos lados o poniendo resistencia con nuestra mano para ver si están conservadas la fuerza en estos músculos. El 12º par craneal o hipogloso mayor nos permite examinar la lengua. Entonces, le pedimos al paciente que empuje el carrillo de cada lado de los carrillos con la punta de la lengua y nosotros oponemos resistencia con los dedos para sentir la fuerza de la lengua por detrás del carrillo. Le pedimos que saque la lengua y debemos observar si esa lengua es simétrica, si no hay atrofias o fasciculaciones en alguno de los dos lados. Generalmente el lado hipotrófico, es decir, el lado en el que el nervio no está trabajando o está con una disfunción, es en el que nosotros vemos que hay una atrofia o pueden haber fasciculaciones en ese lugar. Por lo tanto, nuestros hallazgos van a ser parálisis porque estamos hablando de un nervio motor que puede ser unilateral o bilateral en lesiones de tallo cerebral. Generalmente los hallazgos anormales de estos últimos pares craneales nos están hablando de disfunción. Si hasta aquí tienen alguna consulta, chicos, porque ya vamos a pasar a la siguiente sección, que es el examen del sistema motor. Chicos,
Sí, doctora. Ya no tienen preguntas. Muy bien, entonces el sistema motor. En el sistema motor, nosotros evaluamos primero el movimiento voluntario a través del examen de la motilidad activa. Le pedimos al paciente que mueva las diferentes partes del cuerpo, levantar los brazos, las piernas, y observamos la amplitud de estos movimientos, la rapidez con que se realizan o la dificultad para realizarlos. Luego examinamos la fuerza muscular. Para evaluar la fuerza muscular, nosotros exploramos al paciente oponiendo resistencia a los movimientos que ordenamos a nuestro examinado. Pedimos que levante los brazos y nosotros oponemos resistencia a ese movimiento. Comparamos el lado derecho con el izquierdo y además hacemos que el paciente extienda o flexione las extremidades torácicas y pélvicas, manteniéndolas en el mismo plano durante 1 o 2 minutos. Y estas son las pruebas de Mingazzini y Barré, es decir, si levanta las piernas en posición de cúbito dorsal y en decúbito ventral, que es la de Barré. Otro elemento que debemos considerar en la fuerza es la calificación de la fuerza. Antes de que podamos pasar a fuerza, la calificación de la fuerza se la realiza a través de la escala de Daniels. La escala de Daniels evalúa algunas características del movimiento para que pueda considerarse la fuerza como normal o alterada, debido a que nuestra apreciación respecto a que si está disminuida o aumentada la fuerza puede ser un poco ambigua, porque probablemente para unos haya fuerza y para otro observador la fuerza esté conservada. Es que se han creado estas escalas. Entonces, quiero que busquen como tarea la escala de Daniels y en qué consiste. La puntuación va de 0 a 5, donde 5 es la fuerza conservada, o sea, normal, y 0 es una parecia. Entonces, esa es una tarea que les estoy dando ahora. El otro aspecto que se evalúa en sistema motor es el trofismo. En el trofismo nosotros debemos comparar la simetría de ambos lados del cuerpo. Tenemos que buscar si hay atrofia o hipotrofia a través de la circunferencia de los miembros pélvicos y torácicos medidos en los mismos niveles. Generalmente se mide a la mitad de la extremidad, a la mitad del brazo, la mitad del antebrazo, que es donde están los grupos musculares, medio centímetro. Más de esa diferencia ya nos está hablando de que hay una hipotrofia. Y por supuesto, la disminución de la simetría del trofismo, que puede ser llamativa a primera vista, es la atrofia. Luego debemos observar la piel y buscando si hay alguna úlcera por decúbito, producto de la falta de movimiento del paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros hallazgos respecto a la exploración del trofismo? Las alteraciones de la vía piramidal, que se acompañan de alteración del tono muscular, de los reflejos miotáticos, con alteración de los reflejos superficiales y acompañadas de modificación de la fuerza y algún tipo de plegia. El tono muscular es otro elemento, otra característica que se debe evaluar en el sistema motor, que consiste en observar si las masas musculares tienen forma y relieves normales.
Por la palpación nosotros evaluamos el grado de consistencia del músculo y con los movimientos pasivos debemos observar la amplitud y el desplazamiento del segmento estudiado. Entonces el tono en realidad es el que mantiene al músculo extensor contracturado y al flexor relajado y es el que permite que se mantenga la extremidad sin temblor. Los hallazgos anormales que podemos ver en este acápite son la hipotonía, la hipertonía y las discinesis. La hipotonía, por supuesto, es la disminución del tono muscular, es decir, es un músculo que está flaco, que no tiene consistencia. La hipertonía, por el contrario, es un músculo que está más exaltado en relación a los movimientos, y las discinesis son movimientos anormales que se presentan en un grupo muscular. Luego debemos examinar los reflejos. En cuanto al movimiento reflejo, tenemos reflejos superficiales, reflejos miotáticos y reflejos profundos. Dentro de los reflejos superficiales, algunos ya los conocemos, que están consignados en los pares craneales, y en el resto de las regiones corporales está el reflejo abdominal, que consiste en la estimulación en la pared abdominal, que lo que produce es la contractura de esa pared abdominal. El reflejo cremasteriano, que es la estimulación de un área cercana a las bolsas escrotales, que genera la contractura de la bolsa escrotal, o sea, del músculo cremasteriano, y el reflejo plantar. Lo que debemos consignar en la historia clínica son los reflejos miotáticos, los de las extremidades torácicas y pélvicas, por supuesto el bicipital, el tricipital, el estiloradial, el patelar, el aquileo, que se los debe efectuar, debemos nosotros hacer el examen de estos reflejos para ver si estos reflejos están aumentados o están disminuidos. Los otros reflejos viscerales que no son de obligatoriedad en la parte de la evaluación del sistema motor, pero que ya los conocemos: el reflejo a la luz, el cilo espinal, el vesical y rectal, que habitualmente no se los realiza. Y finalmente, buscar si hay reflejos patológicos, como son el signo de Babinski, de Shaddock, de Oppenheim, los clonus, o los reflejos de prensión forzada y otros como el automatismo medular. Esta es la segunda tarea. Necesito que busquen cada uno de estos reflejos patológicos y a qué afección corresponde. Aquí tenemos algunos dibujos que corresponden, que realizamos de manera cotidiana. El reflejo maceterino, cuya integración medular corresponde al quinto par craneal, al trigémino. El patelar, que nos habla de la integración del arco reflejo a nivel de L3, L4. El aquileo a nivel de S1. El reflejo tricipital nos habla de la integración de los nervios 6, 7 y 8, el bicipital 5 y 6 y el estiloradial 6. ¿Para qué nos sirve conocer dónde se conforma este arco reflejo, en qué segmento medular? Ya que la alteración del reflejo, por ejemplo, en el caso del reflejo aquileo, nos está hablando de que hay una lesión a ese nivel, es decir, en la emergencia de este nervio del S1. ¿Qué lesiones pueden producir una compresión a ese nivel? Una hernia de disco. Entonces, cuando nosotros encontramos, o más bien no encontramos el reflejo aquileo, debemos pensar que hay a ese nivel alguna lesión que puede estar condicionando la desaparición, es decir, la abolición de ese reflejo. Lo mismo con el patelar o con los otros reflejos. O por el contrario, la exacerbación, la exaltación de los reflejos nos están hablando de que hay una lesión piramidal. Generalmente los problemas de exaltación de reflejos nos hablan de que hay un problema en la vía piramidal. A la exploración del sistema motor le sigue la exploración del sistema sensitivo. La sensibilidad se divide
en tres, en realidad en dos. La sensibilidad superficial, que a su vez se divide en la táctil, la dolorosa y la térmica, o sea, la termoalgésica y la dolorosa. Y la sensibilidad profunda. Para que nosotros podamos entender cómo funciona o cómo se lleva la información de la sensibilidad hacia los centros superiores, se ha descrito cómo está conformada esta distribución. Y ustedes ven aquí los dermatomas que se encargan de recoger la sensibilidad de cada uno de cada lugar de nuestro cuerpo. Desde C2 hasta S1, hasta S3, nosotros tenemos raíces nerviosas que tienen una correspondencia en cada milímetro de nuestro organismo, como pueden ver. Entonces, cuando nosotros estimulamos al hacer el examen de la sensibilidad superficial con una agujita, por ejemplo, en la cara anterior, en la palma de la mano, sabemos que los tres primeros dedos, es decir, el pulgar, el índice y la mitad del medio, corresponden al territorio de la cervical 7 y la otra mitad de la mano a la cervical 8. El conocimiento de esta distribución de los dermatomas nos permite a nosotros establecer la localización de una lesión. Cuando encontramos, por ejemplo, a nivel torácico, que hay un nivel por debajo del cual se ha perdido o ha disminuido la sensibilidad, nos está hablando de que a ese nivel medular puede existir una compresión de médula o a nivel de la emergencia de la raíz, la presencia de un tumor. Y eso nos permite a nosotros localizar con precisión dónde se encuentra la lesión e incluso para solicitar un estudio de imagen. Además de estimular la sensibilidad termoalgésica, es decir, la sensibilidad dolorosa, pinchando y comparando un lado con el otro, preguntando si el paciente, ¿qué es lo que estamos haciendo? El paciente dirá, me están pinchando, y comparar el izquierdo con el derecho para confirmar si hay presencia de sensibilidad normal. En relación a la evaluación de la sensibilidad térmica, nosotros debemos utilizar un frasquito con agua caliente y otro con agua fría e ir haciendo la misma comparación y pidiéndole al paciente que nos diga si hay la percepción del caliente y el frío. La sensibilidad profunda, nosotros la evaluamos a través de la percepción de la presión y el peso. Entonces, podemos utilizar también incluso citas, alguna cosa que tenga peso, como las llaves o tal vez un teléfono, pidiéndole al paciente que cierre los ojos y le damos a agarrar para que el paciente tantee el peso que está tocando, que está agarrando. En cambio, con la presión, nosotros debemos presionar, apretar algunas regiones corporales, las extremidades, para que el paciente nos diga dónde se está apretando y en qué intensidad. La sensibilidad vibratoria se la evalúa también con el diapasón, generalmente en las articulaciones, y el paciente deberá decirnos si lo que está sintiendo. El sentido de la actitud segmentaria, nosotros tocamos uno de los dedos del pie y lo podemos mover y dirigirlo hacia arriba o hacia abajo y pedir al paciente cuál es el dedo que estamos tocando y hacia dónde se está dirigiendo. Y finalmente, la discriminación de 2 puntos. ¿Cuáles hallazgos vamos a encontrar en la evaluación de la sensibilidad? Encontramos sensibilidad exaltada, que es la hiperestesia, ausencia de sensibilidad, que es la analgesia, la hipoalgesia, que es la disminución de la percepción del dolor, y la hiperalgesia, que es la exaltación de la percepción del dolor. Luego de la evaluación de la sensibilidad, nosotros examinamos el sistema vestíbulo-cerebeloso. En el sistema vestíbulo-cerebeloso, nosotros vamos a evaluar la coordinación cinética a través de la prueba dedo-nariz, es decir, vamos haciendo alternar que el paciente toque la punta de su nariz y toque nuestro dedo, que va a ir cambiando de lugar.
La prueba talón-rodilla, que nosotros le pedimos al paciente que con el talón del pie derecho toque la rodilla del pie izquierdo, baje por el borde anterior de la pierna hasta el pie. El paciente, cerrando los ojos, debe coordinar perfectamente este movimiento, un pie delante de otro en línea recta, y los movimientos alternantes. La coordinación estática la obtenemos a través de la evaluación del signo de Romberg. Como ven en la fotografía, pedimos al paciente que junte los pies, cierre los ojos y levante los brazos al frente. Si el paciente tiene algún problema de coordinación estática, el cuerpo del paciente se va a ir a la derecha o a la izquierda, es decir, a donde esté la lesión. En ese caso, nosotros informamos que hay un signo de Romberg positivo a derecha, o sea, al lado que se incline el cuerpo. Los hallazgos se van a informar como una ataxia periférica, una ataxia medular o una ataxia cerebelosa. Quiero que evalúen, que hagan una revisión sobre ataxias, por favor. A la evaluación del síndrome de la exploración vestíbulo-cerebelosa le sigue la evaluación de la marcha. La marcha tiene múltiples formas de presentación anormal. La marcha es una función muy compleja que requiere la intervención de varias estructuras centrales, como son el cerebelo, como es el área motora y de la coordinación. Y la participación además de las 4 extremidades, por lo tanto se necesita la integridad de muchas estructuras para que pueda haber una marcha normal. A veces no es posible dar con la causa del problema de la marcha si es que nosotros no observamos al paciente caminar. Y el examen, es decir, el interrogatorio solo probablemente no sea suficiente para que podamos entender dónde está el problema. No obstante, hay algunas marchas que son típicas a una patología, que son patognomónicas, o algunas patologías que generan más bien una marcha propia de su enfermedad, como es el caso de la marcha hemipléjica, es decir, aquel paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular que ha generado una parálisis del lado contralateral a la lesión. Esa es la marcha hemipléjica. Luego está la marcha equina, que corresponde a una lesión del ciático popliteo o lesión periférica de estas raíces. Una marcha cerebelosa, que es una marcha en la cual se aumenta la base de sustentación y el paciente camina con los pies más separados y que además corresponde a la marcha cerebelosa, o más bien es muy parecida a la marcha de una persona ebria. La marcha tabética, que es una marcha en la que se camina taloneando, propia de los pacientes con sífilis, la marcha festinante y la marcha de dromedario. Es decir, hay varios tipos de marchas que pueden aparecer dependiendo de la lesión que porte el paciente. Entonces, requiero que también hagan una revisión de marcha, por favor. El examen de marcha le sigue la exploración de los signos meningios. Los signos meningios son 3, la rigidez de nuca, el signo de Brudzinski y el de Kerner. Por supuesto, la rigidez de nuca es el clásico y es el que nos va a dar la pauta sobre la presencia de un proceso inflamatorio a nivel de las meninges, que consiste en explorar al paciente en decúbito dorsal. Nosotros flexionamos pasivamente el cuello y si hay resistencia a esta flexión pasiva, es decir, si se ve que está duro o hay dolor, consideramos que esta es una rigidez de nuca. En cambio, en el signo de Kerner, nosotros cuando flexionamos la pierna sobre el tronco aparece dolor. Y en Brudzinski, el signo de Brudzinski, flexionamos la nuca y hay una flexión involuntaria de las piernas como manifestación de este mismo proceso inflamatorio.
A los sinus meningios debemos agregar lo que habíamos dicho en la primera clase, que es el control esfinteriano, que el control esfinteriano nosotros evaluamos si hay incontinencia, tanto vesical y rectal, o si hay retención urinaria o constipación. Y eso se lo hace solamente con el interrogatorio. Por supuesto, si el paciente está hospitalizado y vemos que hay un globo vesical y hay imposibilidad de orinar del paciente, que no sea por causa obstructiva, como en un proceso de una hiperplasia prostática, y en el que sospechemos además que haya una lesión medular baja, hablamos de una retención urinaria por disfunción del esfínter vesical. Y finalmente, la exploración neurovascular, que es la exploración de las carótidas y de las arterias vertebrales, los pulsos periféricos e incluso puede incluir la toma de la presión arterial como parte de la evaluación clínica. Sin embargo, la exploración neurovascular sería más completa si tuviéramos la posibilidad de hacer un estudio instrumental, ya sea con un Doppler transcraneal, que sería una verdadera exploración neurovascular. No sé si tienen alguna consulta, muchachos. Yo creo que hasta aquí ya hemos concluido la parte de exploración neurológica, o sea, de la exploración de semiología neurológica, y estaríamos en condiciones de dar nuestro primer parcial. Tenemos entonces varias tareas para la siguiente clase. Si quieren consultarme algo o si está todo claro. Chicos. Entonces, el parcial, ¿cuándo sería? Perdón. Uno a la vez, Disculpe, por doctora, favor. entonces el parcial sería la siguiente semana o cuándo? Sí, la siguiente semana. Porque ya hemos acabado. Entonces estamos en condiciones de dar el parcial, chicos. ¿En el horario de clases o Claro. cuándo? ¿O en qué horario? No, ¿por qué no tendríamos que dar en el horario de clases? No, es para preguntarle si entonces la siguiente semana solo damos el parcial y ya no pasaríamos clases. No, pues no hay clase. Van a dar el parcial y tienen que presentar sus tareas. Ah, ya está bien. Gracias, doctor. Para hoy día, o sea, hoy día les he dado varias cosas que revisar que van a entrar en el parcial, además. Decir, podríamos tomarnos unos minutos de la clase antes del parcial para que puedan presentar, por ejemplo, los tipos de marcha y reflejos patológicos. Me gustaría que hagan una presentación antes de que puedan dar el parcial. Chicos, ¿me están oyendo? Luego no quiero que se quejen, por favor, y digan que no sabían nada. Sí, Doc, le estamos escuchando. La presentación entonces sería de nuestra tarea, básicamente, ¿verdad? Claro que sí. Pero tienen que hacer la tarea escrita, mandarla a nuestro tablón, pero además hagan una presentación. Ah, ya está bien, ¿Por Doc. grupos, doctora? Todos, O... ¿verdad? O Sí, así. sí. Ah, ya. Está ¿Sabe bien. cuántos somos en el curso? ¿Cuántos En, alumnos son? en total, doctora, somos 48. Según la... 48. Según la lista.
Sí, según la lista que tengo, 48. Entonces van a tener que dividirse, chicos. Reflejos patológicos y tipos de marcha. Son 2 temas. Todos tienen que hacer las 2 tareas. Pero para la presentación divídanse en 2 grupos, por favor. Está bien, doctora. Entonces, cada grupo va a presentar un tema, ¿no? Sí, reflejos patológicos y marcha. Entonces, lo que nos queda de clase, ocúpense de hacer esta tarea, por favor. Y la siguiente clase, la primera hora, la vamos a destinar a repasar estos 2 temas. Y en la segunda hora ya damos el parcial. ¿Está bien? ¿Quedamos de acuerdo así? Está bien, doctora, gracias. Listo. Entonces pónganse a trabajar, chicos, y nos veríamos a la otra semana. Cualquier cosa me avisan. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya. Chao, chicos. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Hasta luego, doctora. Chao, chicos.